Bueno, lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, como esta es una clase, entonces acá hay un recordatorio de qué son los factores pronósticos, que ustedes ya lo saben, que son todos los elementos anatomoclínicos que ayudan a determinar el comportamiento biológico de una neoplasia maligna en un paciente dado. O sea, todas aquellas características anatomoclínicas que me van a servir a mí para estimar cómo se va a comportar esa neoplasia y me va a hablar de entonces, si yo puedo estimar cómo se va a comportar la neoplasia, de sobrevida y de recidiva. Y algunos de estos me van a ayudar a decidir cómo me voy a manejar con este paciente. Entonces, ustedes ya conocen que los factores pronósticos predictivos del cáncer tenemos lo que dependen del paciente y lo que dependen propiamente dicho del tumor. Y normalmente en la clase yo siempre me centro a los que son propiamente dicho del tumor. Pero tenemos los que dependen del paciente y obviamente va a depender de la edad, ¿sí? Porque no es lo mismo una neoplasia a veces en un paciente joven que en un paciente adulto. A veces suelen ser más agresivas en los pacientes jóvenes. El sexo, el estado inmunológico, no es lo mismo que un paciente esté inmunodeprimido, no es lo mismo que un paciente tenga comorbilidades, o sea diabético, hipertenso, o tenga una fibrosis pulmonar, o tenga una enfermedad reumatológica y esté en tratamiento con corticoides, y a esto se le sume una lesión neoplásica. Y los propiamente dicho del tumor, ¿sí? Tenemos los tradicionales que hemos dicho cuáles son. Ya lo vamos a ver, que tengo otra placa, y los de los predictivos. ¿Cuáles son los propiamente dichos del tumor? Lo que ya venimos hablando siempre, y que ustedes lo tienen que saber muy bien. El tipo y subtipo histológico, el grado histológico, ¿sí? El grado de diferenciación, y el estadio, que es el TNM. Toda esta introducción vamos a hacer para entrar en el cáncer de mama, ¿sí? Pero lo que yo les estoy diciendo lo tienen que saber de todos los tumores que estamos viendo. O sea, qué pronóstico y todo lo demás. ¿Qué factores pronósticos tienen? Entonces, veamos en tipo y subtipo histológico, ya propiamente dicho del cáncer de mama. Tenemos los que son los carcinomas no invasores, ¿sí? Todavía no invadió dentro, que es el carcinoma, esas iniciales son, están acá, ¿sí? Carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar in situ. Estas son consideradas, como no son invasoras, ¿qué tipo de lesiones? Precursoras. Además, ¿qué otra lesión precursora del cáncer de mama conoce? ¿Alguien conoce lesión precursora del cáncer de mama? La hiperplasia ductal atípica, Bien. la Y la lobulillar atípica. Bien. Entonces, la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma ductal in situ, lobulillar in situ, son las lesiones precursoras del cáncer de mama. Hasta ahí no han invadido porque no han atravesado la membrana basal. Ahora, ya... Vamos, vaya para allá. Después, ya una vez que invaden, ya le llamamos carcinoma invasor, ¿sí? La clasificación de los tipos histológicos del cáncer de mama son bastante amplias. Ya les voy a mostrar el cuadro de la Organización Mundial de la Salud. Pero los más frecuentes, por lejos, son el carcinoma invasor NST, que es el carcinoma ductal, ¿sí? Ahora se llama carcinoma invasor NST. Eso representa el 80% de todos los tumores de mama. Y el lobulillar
representa el 10%. Ya por su tipo histológico, el lobulillar tiene un comportamiento más benévolo, si se quiere, o menos agresivo que el ductal. Dentro de los cánceres de mama, el carcinoma lobulillar es el que es menos agresivo, se comporta de forma menos agresiva. Y tenemos después otras formas histológicas que representan porcentajes menores, como el tubular, el papilar, el cribiforme, el carcinoma mucinoso, el carcinoma metaplásico, el micropapilar, algunos de esos de histología más agresivas. Bueno, eso es en cuanto a tipo y subtipo, uno de los factores pronósticos. Y acá es para mostrarles los tipos histológicos. Esta microfotografía es de un carcinoma ductal o el carcinoma invasor NST, ¿sí? Miren cómo forma glándulas con estas glándulas. Acá está a mucho aumento, pero si lo tuviésemos a menor aumento, la veríamos que están invadiendo, que están metidas en el estroma, ¿sí? Y miren cómo se acercan, empiezan a tener esta alteración de la arquitectura y se empiezan a poner juntitas, espalda con espalda, que se dice back to back. Y miren la atipía citológica, ¿sí? Miren los núcleos, uno más grande que los otros, bien hipercrómicos, se pierde la estratificación en la glándula. Entonces acá hay atipía histológica, arquitectural, y si lo estuviésemos viendo a mayor aumento, veríamos que estas glándulas están invadiendo, están metidas en el estroma. Esto es un carcinoma invasor NST, que es el que representa el 80% de los tumores de mama. Este es el carcinoma lobulillar. El carcinoma lobulillar, el que está acá, el carcinoma lobulillar tiene la característica que las células pierden la adhesividad. A ver, dentro de las características generales que uno estudia de criterios arquitecturales, uno dice que las células pierden la adhesividad entre ellos. Acá, especialmente, el carcinoma lobulillar la pierde una sustancia que se llama E-caderina, que es la que produce la unión entre las células. Entonces, las células pierden su adhesividad, para ponerse así, y se ponen lo que nosotros le llamamos en fila india. Se ponen una a la par de la otra, ¿ves? Que como que hacen una filita. Son todas filitas, ¿sí? Esta es la característica del carcinoma lobulillar. Yo cuando veo estas células metidas, invadiendo en el estroma en forma de fila india, y con la atipía citológica, yo digo que esto es un carcinoma lobulillar de la glándula mamaria, ¿sí? Y después otro tipo histológico que yo les mencionaba, como dentro de otros que son menos frecuentes, es el carcinoma mucinoso. ¿Y qué características tienen? Esto que ustedes ven acá, que acá se ve medio blanco, pero en realidad tiene como un color moradito, ¿sí? Es mucina. Entonces, ¿qué características tiene? Que yo tengo islotes de células con atipía y como que estos islotes están flotando en lagos de mucina. Todo esto es mucina. Y esto es como que flotase, como si fuesen islas en los lagos de mucina. Esto se llama carcinoma mucinoso de la glándula mamaria. El carcinoma mucinoso tiene muy buen pronóstico. Es uno de los de mejor pronóstico de la mama. Entonces acá es como para mostrarle tres tipos histológicos. Carcinoma invasor, NST, carcinoma lobulillar de la glándula mamaria, carcinoma mucinoso, para que ustedes vean cómo lo vemos en la histología. Bueno, otro factor pronóstico que yo tengo que informar para yo poder darme una idea de cómo se va a comportar esa neoplásica es el grado histológico. Que yo les comentaba a la comisión 15, la 16 no, porque no llegamos a ver, que el grado histológico de la mama se construye de una forma diferente. Si uno lo ve por su naturaleza, que se origina en glándulas, esto es un adenocarcinoma, ¿sí? O sea que yo diría que el grado histológico lo debería sacar por el porcentaje de luces glandulares, como sacamos todos los adenos. Pero en el carcinoma de mama se construye de una forma especial, se llama grado histológico de Nottingham y, ¿sí?, lo vamos a sacar de una forma diferente. Y bueno, en el grado histológico, el concepto, para que ya lo saben ustedes, que es uno lo que evalúa es cuánto se asemeja al tejido que le ha dado origen, ¿sí? Bueno, tiene implicancias
pronósticas y terapéuticas, y en el grado de mama, que le decía que es un grado especial, que se llama grado histológico de Nottingham, lo vamos a construir en base a 3 cosas. A la diferenciación glandular, o sea, como lo hacemos en todos los adenos, o sea, cuánto de glándulas tiene, cuánto porcentaje de glándulas tiene, al pleomorfismo nuclear que está presente en la muestra y al índice mitótico, ¿sí? Con estos 3 elementos vamos a construir el grado histológico del carcinoma de mama. ¿Cómo lo hacemos? Con un score. Esto no lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir, no lo tienen que saber a todo este score, ¿no? Sí tienen que saber en base a qué se construye. Entonces, nosotros vamos a decir que si la muestra tiene del total del volumen más del 75% del tumor, yo le veo estructuras glandulares, le voy a poner el valor de 1. Si yo en la muestra veo que tiene entre un 10 y un 75% del volumen del tumor estructuras glandulares, le voy a poner 2. Y si yo veo que menos del 10% del volumen del tumor tiene estructuras tubulares, le voy a poner un 3. O sea, que a medida que va perdiendo la diferenciación, yo le voy dando más puntaje. Lo mismo va a pasar con el pleomorfismo nuclear. A medida que aumente el pleomorfismo nuclear, o sea, que cada vez los núcleos se pongan como más feos, si se quiere, yo le voy a ir dando un score mayor en el puntaje. Y el índice mitótico también. A medida que yo tenga más número de mitosis por milímetro cuadrado, le voy a ir dando más puntaje. Entonces voy a sumar. Si yo digo que mi tumor tiene entre un 10 y un 75% de glándulas, o sea, les digo que tiene una diferenciación glandular 2, digo que tiene un pleomorfismo nuclear 2 y un índice mitótico 3, entonces lo sumo y digo 2 más 2, 4, más 3, 7. Y eso lo voy a llevar a un total donde yo digo, si la suma de los scores me da de 3 a 5, va a ser un grado 1. Si la suma de los scores me da de 6 a 7, como el que habíamos hecho recién, me da un grado 2. Y si la suma de eso me da un 8 o un 9, va a ser un grado 3. Obviamente que a medida que aumenta el grado, tiene menos diferenciación, o sea, es peor pronóstico. ¿Sí? ¿Entienden cómo se construye este grado histológico? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá en mama es particular y se construye de esta forma. Bueno, entonces, más o menos para que ustedes vean cómo lo vemos nosotros. Esta es la diferenciación glandular. ¿Ven? Acá, si ustedes ven, todo el tumor tiene glándulas, todo está formado por glándulas. O sea que yo tengo más del 75% del volumen del tumor con glándulas. Entonces, yo acá voy a decir que es un score 1. Acá yo tengo glándulas, pero hay zonas que están sólidas, ¿sí? Hay zonas donde no veo luces glandulares, se ponen sólidas, se empiezan a unir. Entonces digo que es un score 2. Si esto lo viese en el volumen total, yo tendría más o menos, tendría que tener solo menos del 75 y más del 10% de glándulas. En cambio, en el score 3, miren cómo yo prácticamente no veo ninguna luz glandular. Acá pareciera haber una, y no sé si hay otra por algún lado. Es como más sólido. Este tiene menos del 10% de luces glandulares, entonces yo digo que le voy a poner un valor de 3. Vamos al pleomorfismo. Miren acá, a pesar de que está mucho aumento, como los núcleos se ven parejitos. Se ven casi todos del mismo tamaño, no se los ve muy irregulares, entonces le voy a poner un 1. Acá yo ya empiezo a ver núcleos más chicos, más grandes, ¿sí? Bien hipercromáticos, irregulares las membranas. Entonces digo que le pongo un 2. Y acá miren cómo hay un pleomorfismo marcado. Miren el tamaño de este núcleo, el tamaño de este, la irregularidad de la membrana, las hipercromías. O sea, acá hay mucho pleomorfismo. Entonces le pongo un score de 3 si yo veo esto. Y bueno, las mitosis que acá, esto es una mitosis, por ejemplo. Esto es una mitosis. Esto que está acá es una mitosis. O sea, esto es mitosis. Esto es apoptosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de apoptosis? Muerte celular programada, la tienen los tumores.
la célula se condensa, el núcleo se pone chico, hipercrómico, el citoplasma se achica y es bien eosinófilo. Eso es una apoptosis. No hay que confundir apoptosis con mitosis cuando uno va a contar, porque a veces se parece. Eso es mitosis, eso es mitosis, eso es mitosis, esto es mitosis que está acá. Mira el pleomorfismo nuclear, miren los núcleos de diferente forma y tamaño, eso es lo que se llama anisopoiquilocariosis, miren la cromatina cómo se distribuye como en grumos, nucleolos evidentes, membranas irregulares, membrana nuclear. Entonces yo me pongo en campo, yo tengo que contar por milímetro cuadrada, yo en cada microscopio sé cuántos campos tengo que contar para llegar a los 2 milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si este fuese un campo, yo digo 1, 2, 3, 4. Y así voy contando. Y así voy a construir el grado histológico del cáncer de mama. Bueno, y el otro factor pronóstico que tenemos que conocer es el TNM, donde el T me va a hablar del tumor. Yo voy a analizar el tumor. En el caso de la mama, generalmente en los órganos sólidos, lo que se evalúa es el tamaño tumoral. El N me va a hablar del estadio de los nódulos linfáticos o de los ganglios linfáticos. Acá, por ejemplo, se ve un ganglio con una metástasis. Y la M me va a hablar de la metástasis. Acá lo que les muestra es una resonancia con una metástasis en el cerebro. Acuérdense que el cáncer de mama tiene mucha predilección por dar metástasis en el cerebro. Hueso, cerebro, pulmón. Entonces, perdón, voy a volver acá. Yo, en el T, en la mama, lo que más interesa es el tamaño tumoral. Y el T va a ir cambiando a T1, T2, T3, T4, según cómo va aumentando el tamaño del tumor, ¿sí? Esta es una pieza macroscópica de una cuadrantectomía y esto que ustedes ven acá, sólido, blanquecino, de bordes difusos, es el cáncer. El N me va a hablar de los ganglios, hay o no hay metástasis, y según el número de ganglios comprometidos, el N va a ir cambiando a N1, N2, N3, y la M de la metástasis, ¿tiene o no tiene metástasis? O sea, el M es solo M1, M0 o M1. Y con esto yo termino construyendo lo que se llama el estadio, ¿sí? Voy a armar el estadio de mama. Con el estadio voy a sumar todas las cosas, no solo las cosas histológicas, sino criterios clínicos también, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta los criterios clínicos, quirúrgicos, anatomopatológicos, analíticos, imagenológicos, endoscópicos si se requiere. Y voy a considerar el tamaño del tumor, la profundidad de la invasión, si hay compromiso vascular o no, la metástasis a los ganglios linfáticos y la metástasis a distancia. Con eso termino armando los estadios tumorales, que eso lo van a ver más en oncología. Bueno, entonces, para poner en práctica esto, ¿sí? Un informe anatomopatológico. Es una paciente, bueno, acá está tachado, seguramente sexo femenino, 54 años. ¿Hay cáncer de mama en el hombre? Sí. Sí, Sí. un porcentaje, pero Mucho menos frecuente, ¿sí? Poco frecuente. Se ve, pero poco frecuente. Pero pongamos que sea mujer de 54 años, material mama izquierda. Se recibe indicado como mama 12 fragmentos tisulares cilíndricos blanquecinos que miden entre 1,5 y 0,3, que se incluyen totalmente 12 T-tot. Cuando son fragmentos cilíndricos, generalmente son trucut, ¿sí? Porque las pistolas esas disparan y sacan cilindros. Si la biopsia es trucut, 12 cilindros, ¿qué tipo de biopsia es? Incisional. Incisional. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué me dice el diagnóstico? Carcinoma invasor en CT de la glándula mamaria izquierda, grado histológico 3. Y me muestra, uno siempre muestra cuál fue la construcción, el score. Diferenciación glandular 3, pleomorfismo nuclear 2,
índice mitótico 3, conteo final de 8. Acuérdense que 8 y 9 me daba un grado histológico 3. O sea que tiene el grado histológico más avanzado. Bueno, ¿qué factores, de lo que hemos hablado recién, qué factores pronósticos tienen en este informe? ¿Qué factores pronósticos reconocen en este informe? El tipo Bien, ¿y qué más? y el tipo, ¿no? Y Como un carcinoma invasor. el tipo, entonces, tipo, carcinoma invasor ST, ya me está dando un factor pronóstico, y el grado histológico 3, ¿sí? Entonces yo en esta biopsia puedo, en una biopsia incisional de mama, o en esta biopsia incisional, puedo reconocer dos factores pronósticos, que es un carcinoma invasor y el grado histológico. O sea que ya me está dando un pronóstico de esta paciente. Ahora, la biopsia incisional no tiene mucho más para aportarme, ¿sí? Porque es un trucut. Yo acá no puedo dar tamaño, no puedo, a veces sí se puede ver invasión vascular, pero no hay mucho más que yo pueda informar. Veamos este informe. Acá tengo una paciente de 58 años, 57, perdón, ¿es la misma? No. Paciente de 57 años, mama izquierda. Y dice, se recibe durante el acto operatorio fragmento tisular que mide... ¿Hay alguien que está queriendo entrar? Porque me suena el caso. Yo no veo. Bestani, profe. ¿No se enteró que está ni qué hora era la clase? Bueno. Estaba sin luz, profe, no tenía datos, por eso se conecta ahora. A ver, lo aceptemos. Bueno. Entonces, veamos acá. Se recibe durante el acto operatorio fragmento tisular que mide 7 por 5 por 2 centímetros, es lobulado de aspecto adiposo. Al corte se identifica formación sólida de bordes espiculados que mide 10 por 9 por 6 milímetros y macroscópicamente no contacta con márgenes de resección. Se diagnostica con resultado positivo y márgenes libres. Después se recibe durante el acto operatorio como ganglio centinela 2 fragmentos tisulares irregulares que en conjunto miden 3 por 2,5 por 1, son amarillentos de aspecto adiposo, de ellos se disecan 3 formaciones nodulares, la mayor de 0,9 centímetros con reemplazo adiposo, se diagnostica con resultado negativo. Bueno, ¿qué tipo de biopsia es esta? Intraoperatorio. Bien, es una biopsia intraoperatoria, ¿sí? Por eso es que dice se recibe durante el acto operatorio y se da un resultado. Como el resultado de la mama fue positivo, entonces ahí se hace el centinela. Si no, no lo hubiesen hecho el centinela, si nosotros decimos que es negativo. Y como el centinela dio negativo, no hacen vaciamiento, queda ahí. Y como los márgenes están libres, no hay ampliaciones. Ahora, esto por el tamaño es una cuadrantectomía. En relación a esto, al órgano, ¿qué tipo de biopsia sería? Órgano parcial. Es excisional. De órgano parcial, perfecto. Y es excisional porque se sacó toda la lesión. Bien. Entonces, se diagnostica entonces se hace un protocolo microscópico para poder ver todos los detalles y después se hace un diagnóstico. En este protocolo microscópico nos dice acá, el procedimiento, que es lo que yo les decía recién, se hizo una cuadrantectomía y un ganglio centinela. Bueno, la lateralidad, que es izquierda, el tamaño tumoral mide 10 por 9 por 6 milímetros, o sea que mide 1 centímetro. El sitio del tumor está en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. El tipo histológico es un carcinoma invasor en ST. El grado histológico es un grado 3, diferenciación glandular 3. Acá se han equivocado. Pleomorfismo nuclear, acá era una P.
2, índice mitótico 3, conteo final 8, focalidad tumoral unifocal, o sea que hay un solo foco de tumor. Eso se lo pone porque muchas veces puede haber más de uno. Carcinoma ductal in situ no se identifica, o sea, no se ve lesión precursora en la muestra. Márgenes de resección libres. Invasión linfovascular presente. Ganglios linfáticos regionales, se han estudiado 3. ¿Se acuerda que decíamos que habíamos disecado 3? Número de comprometidos, 0. En base a esto se construye el TNM, ¿sí? Uno va a la tabla y busca qué le corresponde a un tamaño de 10 milímetros. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la mama se construye por el tamaño? Entonces yo voy en la tabla y veo qué tumor, qué le corresponde a algo que mida 10 milímetros. Entonces dice que es un PT1A, ¿sí? Seguramente ahí dice que el de 10 milímetros tanto, 1A, ¿sí? Un N0, porque no hay ganglios comprometidos, y un MX significa que no conozco el dato si el paciente, la X significa que yo no conozco el dato si el paciente tiene metástasis o no. O sea, un 0 sería que no las hay. Un 1 que las hay. Y si ustedes ven X, significa que el que está haciendo esto desconoce ese dato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hallazgos citopatológicos compatibles con carcinoma invasor en ST de la glándula mamaria izquierda. Grado histológico 3. Bueno, con todo lo que ya hemos visto. Se identifica invasión linfovascular, márgenes de resección libres de lesión, ausencia de metástasis en 3 ganglios linfáticos remitidos como ganglios centinela. O sea, en el diagnóstico ya se pone un resumen de todo esto, pero básicamente dice lo mismo. Entonces, veamos en esto que ya es una recepción del tumor, qué factores pronósticos que me pueden ayudar acá a pronosticar cómo se va a comportar esa neoplasia. ¿Qué factores pronósticos les parece que hay acá? El tipo. Perfecto, el tipo histológico. ¿Qué más? El grado. Bien, grado histológico. ¿Qué más? Los ganglios. TNM. El TNM, perfecto. Ahí están los ganglios en el TNM. Estos son los tradicionales, los que siempre usamos. ¿Qué otra cosa de acá les parece que me va a hablar de pronóstico? Que hemos dicho que con eso construimos el T. El tamaño del tumor. El tamaño del tumor. ¿Sí? Mama muy importante, por eso se construye el T del TNM con eso. ¿Qué otras cosas creen de acá de ustedes que me sirve para decir cómo se va a comportar esto? Perfecto. Bueno, los ganglios que ya hemos dicho que construye el N, si hay los márgenes que están libres y la invasión vascular. ¿Sí? Los márgenes, ¿por qué? Porque si yo le dejo margen comprometido, ¿qué va a pasar si yo le dejo tumor en la mama? Y puede seguir creciendo e invadir más. Claro, va a volver a crecer. Lo más seguro es que no le dejemos, ¿sí? Porque lo más seguro es que si yo le digo margen comprometido, el cirujano reprograme otra cirugía y saque, ¿sí? Pero bueno, el que el estado del margen esté comprometido me habla de pronóstico si yo no intervengo. ¿Estamos, chicos? ¿Me entienden? Cómo nosotros sacamos datos de la histología que nos va a servir para ver cómo se va a comportar esa neoplásica, qué tan agresiva o no va a ser y cómo va a evolucionar. Y ahí yo decido cómo intervengo con esa neoplasia, qué voy a hacer. ¿Le voy a hacer quimio? ¿No le voy a hacer? ¿Le voy a hacer radio? ¿No le voy a hacer? ¿Lo voy a volver a operar? ¿Se entiende? Sí, doc. Sí, profe. Entonces ustedes saben, factores pronósticos tradicionales de todos los tumores, tipo y subtipo, grado histológico y TNM, que el TNM lo construyo con el tamaño tumoral o la profundidad de la invasión cuando los órganos son huecos y con el estado de los ganglios y las metástasis. Habrá algunas particularidades, sí. ¿Se acuerdan cuando estábamos en piel que el melanoma no tiene grado histológico, pero hay otras cosas que el estudio, bueno, hay particularidades y eso ustedes lo estudiarán cuando estudian cada tumor. Y de ahí, ¿qué me sirve saber? Si la biopsia es resección, cómo han quedado los márgenes, si hay o no invasión vascular.
¿Mm? Todo eso también me va a hablar un poco. ¿Por qué? Porque si hay invasión vascular, ¿qué quiere decir? Que esa metástasis, que ese tumor ya está viajando a metástasis, a la vía sanguínea. A pesar, por ejemplo, en este caso, todavía no hay metástasis en los ganglios, pero ojo porque ya invadió los vasos. Entonces, estos pacientes generalmente van a quimio. ¿Mm? Bueno, sigamos. Esto es para mostrarles cómo se ve una invasión vascular. Esto es un vaso sanguíneo. ¿Ves que ustedes ven acá como si fuese una luz? Pues está vacío acá. Y esto que ustedes ven acá, estas células planas que revisten esto, es porque es un vaso. Y ustedes se acuerdan que el endotelio, ¿qué tipo de epitelio tiene el endotelio? Plano simple. Plano simple. Entonces ustedes ven células planas, una a la par de otra, o sea que es plano simple, esta luz, y acá está el tumor. Esto es una invasión vascular. Yo veo tumor dentro de un vaso sanguíneo. ¿Mm? A veces nos plantea la duda a nosotros si esto es un vaso sanguíneo o no, o es una retracción del tejido. Acá claramente se parece a un vaso, pero si yo tengo dudas, yo lo que puedo hacer es hacer inmunohistoquímica, ¿sí? Y marco con CD34. El CD34 marca células endoteliales. ¿Mm? Entonces, si yo a esto le hago inmunohistoquímica, lo marco con CD34 y estas, las células del endotelio, se tiñen, me están diciendo, o sea, hola, soy un vaso sanguíneo, me están diciendo, hola, soy una célula endotelial, ¿se entiende? Entonces, si yo hago CD34 y esto se tiñe, yo estoy segura que estoy en un vaso. Si yo hago un CD34 y esto no se tiñe, entonces digo, no, esto no es un vaso sanguíneo porque no me está marcando células endoteliales. ¿Me entienden, chicos? Sí, Doc. Bien, Sí, Doc. perfecto. Vamos a factores predictivos. Hemos dicho ya desde un comienzo que los factores predictivos son todas esas características moleculares y o genéticas que tiene una neoplasia. ¿Mm? ¿Y qué me permite conocer un factor predictivo? Me permite estratificarlo a los pacientes para su tratamiento. Es decir, bueno, estos pacientes pueden recibir este tratamiento, estos no. Algunos factores predictivos también son pronósticos. Me predicen cómo se va a comportar la neoplasia y otros también me dicen si va a responder o no al tratamiento. ¿Mm? Bueno, ¿qué puedo utilizar para evaluar factores predictivos? Yo los factores pronósticos, ¿cómo los saco? Los saco con la histología, ¿sí? Los evalúo con la histología. ¿Cómo hago para conocer factores predictivos? Puedo hacer tanto inmunistoquímica como FISH. O sea, cuando yo quiero conocer un factor pronóstico, algunos se hacen por inmunistoquímica y otros se hacen por FISH. Entonces, esto es un carcinoma de mama, ¿sí? Y por lo que yo veo acá, es un invasor NST, ¿sí? Ahí veo la glándula, esto así parece un invasor NST. ¿Qué factores predictivos conocen del cáncer de mama? Receptor estrógeno, progesterona, HER2. Perfecto. Receptor estrógeno y progesterona, HER2, y se hace Ki67. Ki67, o Ki67, como quieran decir, es un índice de proliferación, o sea, lo que me dice es con qué velocidad se reproduce un tumor, ¿sí? ¿Qué cantidad de mitosis tiene? ¿Con qué velocidad se está reproduciendo? Por eso es un índice de proliferación. Bien, entonces yo a todos, sistemáticamente, a todos los cánceres de mama le hago este panel, ¿sí? Los otros tumores, cuando vemos, qué sé yo, cuello uterino, melanoma, no se les hace como sistemáticamente sí o sí. Se evalúa, algunos se les hace, otros no, o sí. Pero en mama no se da tratamiento si no se hace este panel. Entonces, yo sí o sí, cuando hago mama, a la par del diagnóstico histológico, tengo que hacer sus factores predictivos. Receptor estrógeno, progesterona, HER y Ki se estudia por inmunistoquímica. Se lo puede estudiar por inmunistoquímica. Entonces yo diagnostico el cáncer de mama y sistemáticamente tengo que hacer la inmunistoquímica de mama para estos anticuerpos porque definen
el tratamiento. O sea, yo necesito saber qué marcan para decidir cómo voy a tratar. Yo los hago entrar a estos pacientes en una clasificación molecular. Según los resultados, lo hago entrar en una clasificación molecular donde están los luminales A y B, el HER y el triple negativo. Entonces, según sea luminal A o B, según sea HER o según sea triple negativo, es la terapéutica que va a recibir la paciente. No se trata si no se conoce el perfil molecular, porque el tratamiento está en base a la clasificación molecular. ¿Estamos? Por eso es tan importante en mama esto. ¿Qué pasa con los receptores? Progesterona y estrógeno. Me dice, yo voy a decir si tienen o no tienen, ¿sí? Acá, el receptor de estrógeno y progesterona es un anticuerpo que marca de expresión nuclear, ¿sí? Entonces, cuando está presente, se tiñen los núcleos de la célula. Por eso yo acá veo todos los núcleos marrones, ¿sí? Porque este tumor expresa receptores, o sea, tiene receptores. Por eso el anticuerpo se unió a ese antígeno y se expresó con la coloración que yo le puse, ¿sí? Ahora, el que está a la par, no. Acá quiere marca 1, parece, no sé, no marca, ¿sí? Todos los núcleos están de este color porque no me marcó. O sea, que no había, cuando yo le puse el anticuerpo, no había un antígeno para que se una. O sea, porque el tumor no los tiene, por eso no lo expresa. ¿Entienden lo que les digo? ¿O no? Sí, Doc. ¿Sí? Bueno, Sí. ustedes me dicen Sí. si no entienden. Y lo volvemos a decir. Entonces, esto yo digo que es receptor, estrógeno, progesterona, no sé, acá no se sabe cuál, positivo. Y este digo que es negativo. Además, puede informar en el porcentaje que se expresa. Acá prácticamente está todo. Acá diría yo 100%. Pero a veces se expresa en un 80, en un 70, en un 60. ¿no? Eso depende de la cantidad de receptores que tenga para estrógeno y progesterona. Pero esto sería un positivo y esto sería un negativo. Con el HER2 hacemos lo mismo. El HER no se expresa en núcleo, se expresa en membrana, ¿sí? El HER está presente en la membrana. Entonces yo acá tengo las células y las membranas no están tiñendo. Entonces yo digo que este HER es negativo. En cambio acá miren cómo todas las membranas a la vuelta están teñidas. Acá yo digo que el HER es positivo. El HER se expresa en un score también. Yo digo score 0, que vendría a ser score 1 más, score 2 más, score 3 más. El score 3 más es el positivo y el 1 y el 2 quedan en un intermedio. Pero bueno, no, eso no le vamos a preguntar. Entonces, esto es negativo, esto es positivo, esto es 0 y esto es score 3 más. Y el Ki67, que es el índice de proliferación, se marca en el núcleo y yo lo expreso en porcentaje y lo que yo tengo que ver es de la cantidad de núcleos que tiene el tumor, cuántos han marcado y sacar un porcentaje. Entonces yo digo 1%, 2%, 10%, 15%, en fin. Lo expreso en porcentajes. ¿Qué porcentaje de la cantidad de núcleos del tumor están coloreados? Porque los que se colorean son las células que se están dividiendo, las que están mitóticamente activas. Cuando el HER da, yo le decía que el HER se expresa como 0, 1 más, 2 más, 3 más. Cuando da 0 y 1 más, yo digo que el HER es negativo. Cuando da 3 más, yo digo que el HER es positivo. Y me queda en el medio el indeterminado, donde es el 2 más, donde decimos, bueno, no estamos seguros si es negativo o es positivo. Para eso se recurre al FISH. ¿Sí? Entonces, aquellos HER que me dan indeterminados, o sea, un score 2 más, tengo que hacerle FISH. ¿Sí? Y si el FISH se amplifica, miren cómo la señal se amplifica, entonces ahí sí digo que este es un HER positivo. Y esta es la clasificación molecular. ¿Para qué hago todo esto yo?
para hacer una clasificación molecular del cáncer de mama y así poder determinar tratamiento. Tenemos los luminal, los A y los B, el HER y el triple negativo, ¿sí? Esta es la clasificación luminal, los luminal A o B, el HER más y el triple negativo. ¿Cómo la voy a construir? ¿Cuándo va a ser un luminal A? Los luminales tienen estrógeno y progesterona positivo. Tiene que estar positivo esto para que yo diga que son luminales. Y los HER tienen que ser negativos. Hasta ahí yo digo que son luminal. Entonces, ¿cuándo voy a decir que son A y B? Por el Ki. Si el Ki es alto, bajo, perdón, y hay punto de corte que va variando. Ahora creo que se lo considera 20, antes era 15, no importa, ustedes no le vamos a pedir el punto de corte, pero si el Ki es bajo, si yo tengo receptores de estrógeno y progesterona positivo con Ki bajo, digo que es un luminal A. Si yo tengo receptores de estrógeno y progesterona presentes con Ki alto, arriba del punto de corte, yo digo que es luminal B. Y después está esta categoría de luminal donde no importa el Ki, pero me falta uno de los receptores. Uno de los receptores no expresa. Después tenemos la categoría HER. Yo le decía, para que sea luminal no tiene que tener HER positivo. Si el HER es positivo, entra en la categoría HER, independiente de si esto es positivo o negativo. Y con cualquier Ki. ¿Sí? O sea, HER positivo sí o sí es categoría HER, independiente de si me expresa receptores, independiente de si qué Ki tenga. Y el triple negativo es eso, no expresa ninguno de los tres. ¿Cuál sería el de peor pronóstico acá? El triple negativo. Triple negativo. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tengo un tratamiento para dar. ¿Por qué? Porque yo en los luminal, aquellos que me expresan receptores, quiere decir que mi tumor se está alimentando de estrógeno y progesterona, ¿sí? Que es hormono dependiente, ¿sí? Se alimenta de esos, del estrógeno y de la progesterona, de mis hormonas. Entonces, ¿yo qué le doy de tratamiento al paciente? Le doy una terapia antihormona, que es el tamoxifeno, no sé si lo han escuchado nombrar. Entonces yo le quito las hormonas, o sea, le quito la comida al tumor, le quito de lo que se está alimentando. ¿Se entiende? A veces se hace castración a la paciente, o sea, se le saca los ovarios, o sea, directamente hago que deje de producir. A veces cuando los tumores, a pesar de que les doy tamoxifeno, es como que no crecen, le hago lo que se llama castración y le saco los ovarios, sobre todo cuando son jóvenes, los ovarios, y no responden bien, le saco los 2 ovarios, o sea, le saco toda la producción, no solo le doy los bloqueos, sino que le saco la producción por las dudas alguno, resista el tamoxifeno, ¿se entiende? Entonces, yo, luminal, como sé que tienen estrógeno y progesterona, sé que se están alimentando de eso, le quito su comida, le doy una terapia antiestrógeno-progesterona, que es el tamoxifeno. A los pacientes que expresan HER, ¿sí? Hay una terapéutica dirigida que es el trastuzumab, ¿sí? Es una medicación anti-HER, es dirigida para eso, ¿sí? Es Diana, es un tratamiento Diana. Entonces, a aquellos que me expresan HER, yo le doy la droga que es para eso. Y si tienen hormona, le daré tamoxifeno. En cambio, el que es triple negativo no tengo con qué tratarlo, porque no se alimenta de estrógeno y progesterona, no expresa HER como para que yo le dé la terapia anti-HER. Entonces suelen ser los de peor pronóstico. Estos pacientes suelen tener Ki muy altos. Acá dice cualquiera, pero es muy raro que un paciente triple negativo tenga un Ki bajo, ¿sí? Que son de Ki alto, son tumores altamente agresivos. Bueno, entonces yo necesito conocer esta clasificación molecular para saber qué voy a hacer con el paciente. ¿Qué tratamiento le voy a dar? De apoyo yo veré si le hago cirugía o no, veré también si le hago quimio y radioterapia, pero aparte me tengo que apoyar con esta terapéutica.
Y esto es para que vean cómo se informa un panel de inmunistoquímica de mama, ¿sí? Bueno, acá está describiendo el método y todo lo demás. Vamos al final, que es diagnóstico. Diagnóstico, glándula mamaria izquierda, determinación de receptores estrógenos, negativo. Glándula mamaria izquierda, determinación del receptor progesterona, negativo. Glándula mamaria izquierda, sobreexpresión de HER2, positivo, score 3 más. Glándula mamaria izquierda, índice de Ki67, 70%. ¿En qué clasificación molecular entra esta paciente? De la que vimos. Es una HER2, o sea que va a recibir tratamiento con un anti-HER2. No sé por qué puse HER2 más acá. Y bueno, y esto es un cuadro, pero no importa porque esto estaba hecho para otra cosa, pero donde le habla cuáles son, qué características son favorables y qué son de peor pronóstico en un tumor de mama. Entonces, dice tipo histológico. ¿Cuáles son los de peor pronóstico por su tipo? El carcinoma medular, el tubular, los de mejor pronóstico por su tipo, ¿sí? El carcinoma medular, el tubular, el mucinoso, el lobulillar o lobular, de bajo grado, ¿sí? Entonces, según su tipo, estos son los de mejor pronóstico y según su grado, de bajo grado. ¿Qué es de mejor pronóstico? Que midan menos de 1 centímetro, o sea, menos de 10 milímetros. Ya hemos dicho grado, que sea de bajo grado o de grado moderado, que haya obviamente ganglios negativos, centinela negativo, o por lo menos de 4, que no haya invasión vascular, y bueno, esto que sean bien circunscriptos, que no haya inflamación, bueno. El estado hormonal, que sean luminales, ¿sí? Que sean estrógeno y progesterona positivo, es de mejor pronóstico. Y después, bueno, componentes biológicos, pero esto no lo vamos a ver. ¿Qué sería de peor pronóstico? Que sea un carcinoma inflamatorio, es un tipo de carcinoma de mama, que mida más de 1 centímetro o 10 milímetros, lo mismo, que sea de alto grado, que sea un G3, que haya ganglios positivos, dentro de los 10 años acá, o un número mayor de 4, que haya invasión vascular, que no sea circunscrito, o sea, que sea de tipo especulado, que pueda haber inflamación, bueno, y después otros componentes que son más de la especialidad, que no tiene mucho sentido que les diga. Y en cuanto a los receptores, que el estatus hormonal sea negativo, o sea, que sea un triple negativo, que no sobreexprese HER. Todo eso sería de peor pronóstico para un cáncer de mama. Bueno, eso sería cáncer de mama. Lo que no hemos hablado del cáncer de mama es que, ven que voy a volver acá. Lo que